Buenas noches, mi nombre es Jason Imbachi Zamboni, estudiante de Ingeniería Electrónica. El día de hoy voy a sustentar el componente práctico del curso de software avanzado para ingeniería. Entonces, tenemos el punto uno, tenemos el diagrama de bloques, tenemos el diagrama de bloques del punto uno, donde nos dice que creemos una matriz. Se pueden encender los LEDs aleatoriamente. Para ello que se pueda ingresar el número de columnas y el número de filas en un rango de 2 a 10. También podamos ingresar el número de LEDs, pero que este valor no sobrepase el número de LEDs que se encuentran en la matriz. Bueno, entonces para esto creamos eh, tres indicadores, tres control numéricos para columnas y filas. Lo limitamos de 2 a 10 y con ello ellos modificarán en el arreglo el número de columnas y el número de filas que lo tenemos acá. También implementamos un covers, que es el que nos limitará el número de LEDs a encender. Para esto tendremos la multiplicación del número de filas con el número de columnas, que será el límite superior del coerce, y el número inferior con una constante de 1. Eh, También acá tenemos un case para graficar la matriz. Dentro de él tenemos un array de inicialización, el cual se encarga de crear un arreglo con tenemos un botón de encendido y el número de LEDs se conecta al iniciador arrays, que se encargará de encender los LEDs. Mm, Este inicializador se encarga de crear un arreglo con los elementos pues, que se ingresan acá. Seguido de esto tenemos un Resolve Array, que se encarga de modificar la matriz como tal. Por lo tanto, lo conectamos al número de filas y número de columnas que se van a agregar. Están conectadas acá para modificarlas, y seguido de esto tenemos un Shuffle to the Array, que se encargará de organizarlas aleatoriamente. Eh, Seguido de esto se mostrarán en el arreglo, y esto eh, después de haber ingresado los valores de columnas, filas y del encender. Presionamos el botón ejecutar para que lo que está dentro del case nos grafique la matriz. Todo esto lo realizamos dentro de un while y con un botón de controlador como stop, que nos servirá para parar la simulación en el momento dado. Por otro lado tenemos el panel frontal con unas indicaciones que se dan para las personas que van a utilizar el simulador. Y acá, como les digo, tenemos el número de filas, que las podemos graduar entre un rango de 10 a 2, y el número de columnas también, el número de LEDs también. Esto todo de acuerdo multiplicamos filas y columnas y tenemos el índice superior hasta el de los LEDs que vamos a encender. Por otro lado, tenemos unos datos de prueba para este primer ejercicio. Hemos escogido filas, columnas, LEDs encendidos y resultados esperados, filas, columnas, LEDs encendidos también.
tenemos que 5 filas, 6 columnas, 5 filas, 6 columnas y 25 LEDs encendidos. Le damos OK y obtendremos 5 filas, 6 columnas y 25 LEDs encendidos. También tenemos otro dato de prueba que son 4 filas, 4 columnas y 8 LEDs encendidos. Le damos OK, también nos grafica el valor esperado, que son 4 filas, 4 columnas, 8 LEDs encendidos. Tenemos otro valor de 3 filas, 5 columnas, 7 LEDs encendidas. Le damos OK. También tenemos el resultado esperado, 3 filas, 4 columnas en el arreglo. Por acá también tenemos otro valor de 2 filas, 5 columnas y 6 LEDs encendidos. También tenemos el resultado de acuerdo a los resultados esperados. Entonces, después tenemos 5 filas, 2 columnas y un LED encendido. Como podemos ver, también nos da el resultado que esperábamos. Seguido de esto le damos stop y se detiene la simulación. Luego de esto tenemos el diagrama de bloques del ejercicio 1.2, donde nos piden calcular la resistencia equivalente de en serie y la resistencia equivalente en paralelo de dos resistencias. Entonces, para esto, primero creamos un arreglo con el iniciador array, con una constante de 0 y un límite de 100. En caso de que pues, deseemos ingresar más valores de resistencia superiores a 100, pues lo podemos modificar acá. Para esto tenemos que utilizar primero que todo un contador, por lo que hemos utilizado un botón que lo hemos llamado agregar y otro botón eliminar, que es el que nos va a aumentar o agregar la resistencia. Y si queremos borrar, pues el botón de eliminar. Para eso necesitamos implementar un contador, que es el que estamos viendo acá en pantalla. Entonces, hemos utilizado eh, dos selectores, un incremento y un decremento. eh, También un nodo feedback con una constante de 0. Lo que va a hacer esto es, mm, cada vez que presionemos el botón agregar, se valida y se incrementa en un valor, y si presionamos el botón eliminar, hace todo el proceso, se valida y se hará el decremento. También incrementamos para desaparecer el botón eliminar, para que no nos pase a valores negativos cuando estemos haciendo el decremento y nos quede hasta un valor de 0, solo llega al valor de 0. Hemos incrementado en que si la celda de, de resistencias es diferente de 0, el botón desaparecerá, el botón eliminar desaparece. Entonces, por otro lado, tenemos un reemplace subset, que es este que está acá, el cual se encargará eh, de reemplazar, el arreglo. Entonces, por lo que
lo necesitamos para incrementar cada resistencia que se va agregando. Entonces, tenemos un selector también, el cual lo vamos a utilizar para cuando se ingrese un valor conectado al botón agregar, haga un incremento o por lo contrario, haga un decremento. Seguido de esto, pues nos mostrará el valor de resistencia en el arreglo y por la parte de acá tendremos el resultado de resistencia equivalente cuando implementamos un operador de suma, el que realizará la función de suma a todos los valores de resistencia que nos esté dando después del arreglo. Por otra parte, tendremos que implementar un bucle for para obtener la resistencia equivalente en paralelo, la cual consta de un index array también, que el cual crearemos un arreglo donde se le ingresarán los valores de resistencia. Eh, este arreglo también cuenta con el bucle for, cuenta con su trabajo realizar los bucles, en donde i es el número de ciclos en el que se está ejecutando y n nos cuenta las veces en que se realizarán las veces en que se realizarán el ciclo. También implementamos un registro que es donde se almacenará la información que pasa por el bucle y implementamos un operador de división para realizar la operación de uno sobre resistencia y seguido de esto implementamos un operador de suma para sumar las resistencias para finalmente este resultado dividirlo en la constante uno y así obtendremos la resistencia equivalente. Todo esto lo realizamos dentro de un while con un botón de controlador para detener la simulación en caso de ser necesario. Por acá tendremos el panel frontal donde entenderemos mucho mejor la simulación. En la parte de acá tenemos las instrucciones en las cuales el usuario puede entender la simulación y de qué manera utilizar el sistema. Como les había dicho, pues eh, se inicia en cero, agregamos un valor de resistencia acá y le damos agregar, como vemos lo agrega, si tenemos otro valor también vemos el valor, le damos agregar y como vemos como en el arreglo se acaba de implementar. Y acá obtendremos la resistencia equivalente en serie y la resistencia equivalente en paralelo. Para este también tenemos valores de prueba para este ejercicio, entonces vamos a realizarlos para ver. Tenemos los valores esperados. Tenemos R1, R2 y R3 de valores de prueba y resultado esperado, resistencia equivalente en serie y resistencia equivalente en paralelo. Tenemos que se agregaron tres resistencias. La primera tiene un valor de 114 y un valor de 114. Le damos 114, le damos a agregar. La segunda tiene un valor de 100. Un valor de 100, le damos a agregar. La tercera un valor de 50. Le damos OK y obtenemos la resistencia equivalente en serie que esperábamos que fuera 264 y vemos que sí es el valor de resistencia en paralelo, que es 2579,7919. Acá vemos que sí es el valor esperado. Realizamos otra prueba,
eliminar, realizamos otra prueba. Nos dice que resistencia 1 es un valor de 2, resistencia 2 es 23, resistencia 3 30, agregar y listo, tenemos resistencia equivalente en serie, un valor de 55, como podemos ver que sí es, y 1,73367. Vemos que también nos da el resultado correcto. Tenemos otro valor de prueba que nos dice que la resistencia inicial primera es 12, agregamos segunda resistencia 20, agregamos tercera resistencia es 14, agregamos y obtenemos resistencia equivalente en serie de valor de 46, como podemos ver si es, y de 4. Bien, entonces seguimos con otro valor, resistencia 1, valor de 23. Agregamos la resistencia 1, vamos resistencia 2, 45. Agregamos y 64 la tercera resistencia. Y tenemos que resistencia equivalente en series de 132 y resistencia en paralelo es de 12,2. Vemos que sí está bien. Entonces seguimos con eh, el tercer ejercicio. Lo ponemos por acá. Tenemos el tercer ejercicio, donde nos piden realizar un sistema donde podamos ingresar mm, los valores de resistencia de 1 a 10, sí, de 1 a 10, digo de 10 a 1.000.000 de valor de resistencia y un voltaje que esté entre 1 y 120. Entonces tenemos tres controladores numéricos para ello, limitados entre los rangos que nos asignan. Seguido de eso, implementamos unas ecuaciones donde nos dicen que para hallarle el valor de resistencia 1, primero se debe multiplicar resistencia 1 por voltaje, para hallar voltaje en resistencia 1, debemos multiplicar resistencia 1 por voltaje entrada y el resultado de esto lo dividimos entre y luego, perdón, resistencia 1 lo sumamos con resistencia 2 y estos dos resultados dividimos el resultado de la multiplicación sobre el resultado de la suma y obtenemos el valor del voltaje en la resistencia 1. Para la resistencia 2 tenemos que se realiza primero realizamos una multiplicación entre la resistencia 2 por el voltaje de entrada y luego lo dividimos por la suma de las resistencias que ya lo habíamos hecho acá y para obtener como final en un indicador numérico el valor de resistencia 2. Todo esto también lo realizamos dentro de un bucle while con un botón de controlador para detener la simulación. Por acá tenemos un panel frontal donde, como podemos ver, tenemos las indicaciones para ejecutar este programa, eh, donde podemos ingresar resistencia 1, resistencia 2, voltaje de entrada y seguido de esto, pues encontraremos el valor de la resistencia, el voltaje en resistencia 1 y voltaje en resistencia 2. Corremos el programa. Corremos el programa y tenemos que, si colocamos un valor de resistencia entre
entre 123 y 3. Porcentaje de 12. Tenemos el resultado. Para esto también tenemos valores de prueba, como los son datos de prueba R1, R2, valor de voltaje de entrada y resultado esperado. Voltaje de resistencia 1 y voltaje de resistencia 2. Como vemos, tenemos un valor de 14 en R1, resistencia 2, 21, voltaje de entrada. Entonces, esto tenemos que resistencia 1, 3.2. Vemos que sí es. Y resistencia 2 de 4.8. Este es uno. Tenemos otro que resistencia 1 vale 20. Resistencia 2 vale 27. Pasamos a 27. Y voltaje de entrada con un valor de 15. Podemos ver, también tenemos que los resultados es 6,3 y 8,6, que está bien. Tenemos otro valor de resistencia 1,25, resistencia 2,32 y voltaje de entrada 18. Entonces lo dejamos en 18. Tenemos resistencia 1 de 7,8 y resistencia 2 de 10,1. Y vemos que sí son los resultados esperados. Y vamos a probar con otro valor. De resistencia 1 equivale a 30, resistencia 2 36 y voltaje de entrada a 31. 31, perdón, 31 no, es 21. 21, listo. Entonces con esto tenemos que resistencia 1 equivale a 9,5 y resistencia 2 a 11,4. Tenemos que sí. Sí, son los valores esperados. Tenemos el último dato de prueba que con un valor de 40 en resistencia 1, resistencia 2, 39 y voltaje 31, voltaje de entrada. Y tenemos 15,6 para resistencia 1 y 15,3 para resistencia 2. Vemos que estos valores sí están de acuerdo a los valores esperados. Y esto sería todo. Muchas gracias.